la patria, se abre la sesión. Nunca se sabe. El acta de la sesión 60 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión número 61 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. En la cuenta, la señorita secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que regula los sistemas de inteligencia artificial. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, según Miguel Landeros, por el que comunica que en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la diputada Carolina Tello reemplazará en forma permanente a la diputada Daniela Serrano. Correo electrónico del vicerrector de investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Pedro Button, a través del cual excusa su inexistencia a esta sesión por encontrarse en Punta Arenas e informe que puede asistir el día 15 de mayo. Oficio 18 de la coordinadora del Congreso Virtual de la Cámara de Diputados, por el que informa que se publicó en la plataforma el proyecto de ley que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento, con la finalidad de recibir votación y opiniones de la ciudadanía. Oficio ordinario de la Directora Nacional de Senda, por el que, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2024, informa sobre las glosas presupuestarias comunes, sobre las glosas específicas y sobre el artículo 14. Finalmente, un reemplazo del diputado Lavé por el diputado Lilayú por la sesión. Esto la cuenta, señor presidente. Ok, se ofrece la palabra acerca de la cuenta. ¿Hay alguien que quiera pedir la palabra en relación a esto? Ok, sigamos entonces. En la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley de origen en un mensaje que dicta normas sobre transferencia tecnológica y conocimiento. Este es el boletín 16686-19 en el primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Para estos efectos se encuentra presente la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la señora Isen Echeverri, bienvenida ministra, con sus asesores legislativos Matías Edward y Macarena Galás. A continuación vamos a escuchar a los siguientes invitados: el ex ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Cub Correa. Bienvenido, ¿cómo está, ex ministro? Académico e investigador de la Universidad de Chile. Están presentes también el expresidente de la Fundación Chile y expresidente del Consejo Nacional de CTCSI, señor Álvaro Fischer Abeliuk. ¿Cómo está? Bienvenido. Tenía rostro de Abeliuk, claramente, sí. Actualmente presidente de UPTEC, y la presidenta de la Academia de Ciencias de la Universidad de Chile, la señora Cecilia Hidalgo. Acá está, ¿cómo está, estimado? Bienvenido, diputado. Quiero pedirle si hay algún inconveniente de ofrecerle en primer lugar la palabra a la señora Cecilia Hidalgo. ¿No? Estimada señora Cecilia, por favor, adelante. Okay. No, muchas gracias por esta invitación. Saludo a todos los presentes. Y después de leer este proyecto, me parece que aborda un tema que es muy importante para el desarrollo futuro de la ciencia en Chile, que impacta en la innovación y el sector productivo. Porque el proyecto, si bien en mi opinión tiene algunas limitaciones y que debería considerar algunos aspectos que no están incluidos en el proyecto, libera a las universidades de una serie de trabas que han impedido que avance más el aporte del conocimiento al desarrollo del país en el sistema productivo, ¿no? Y claramente aquí tenemos un problema porque en la baja inversión que tenemos, ¿no? La inversión del sector productivo es bajísima, y eso contrasta con el resto de los países de la OCDE, en que si uno hace la proporción entre inversión estatal e inversión del sector productivo, es mucho mayor la inversión del sector productivo que estatal. Entonces pensamos que con este proyecto se eliminan trabas que tienen actualmente las universidades. Sin embargo, creo que sería muy bueno incorporar un componente de internalización y de inserción
de científicos, porque en Chile tenemos una escasez notable de científicos y tenemos mucha gente que se ha formado y que se está quedando fuera del país cuando los necesitamos a todos acá. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra exposición. Señora Cecilia Hidalgo, quisiese algún parlamentario, ofrezco la palabra respecto de lo que ha planteado. ¿No? Perfecto. A continuación ofrezco la palabra al exministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Cub Correa. ¿Me escucha ahí bien? Sí. Muchísimas gracias. Quisiera primero saludar al presidente de la comisión y a través suyo, por su intermedio, a todos los diputados y diputadas, ministra, a los que nos acompañan hoy día de manera presencial y remota. Yo quiero partir por valorar el trabajo de la comisión. Creo que esta comisión ya empieza a acumular un cuerpo valioso de trabajo que contribuye al desarrollo de la investigación en nuestra sociedad. Como dijo la presidenta de la Academia, nuestro país necesita y se beneficiaría enormemente de un robustecimiento y una estrategia eficaz de transferencia tecnológica que permita atraer inversión extranjera, que permita facilitar la difusión y utilización de conocimiento, mejorar la capacidad de absorción y difusión tecnológica, capital humano, y facilitar entonces esos aumentos de productividad y competitividad que andamos buscando hace tanto tiempo. Por lo tanto, me parece, y esto es súper importante, que esta discusión, a mi juicio, es una excelente noticia para el ecosistema I+D y de innovación del país. Y no cabe duda de que la incorporación de tecnología en nuestra sociedad es un elemento indispensable para el desarrollo. Entonces, yo creo que lo primero que a mí me gustaría dejar claro es que me parece de suma importancia legislar sobre esta materia. Eso es lo primero, creo que es una muy buena noticia que tengamos este proyecto de ley. Ahora, este es un proyecto de ley que requiere de un análisis técnico importante, son temas complejos de analizar, es un tema que no solamente en el Congreso, sino que a nivel de la sociedad es difícil y por lo tanto tenemos que estar seguros de que vamos a legislar el mejor proyecto de ley hoy, porque va a ser muy difícil reabrir esta discusión en un futuro cercano. Entonces, mi recomendación sería que hagamos todos los esfuerzos hoy para que este proyecto realmente constituya la herramienta que todos queremos que sea. Ahora bien, respecto al tema que trata el proyecto, me gustaría partir por lo que se llama la sociedad del conocimiento, que es un concepto que refleja la naturaleza ubicua del conocimiento y su influencia en absolutamente todos los aspectos de nuestra sociedad. Yo creo que ni siquiera vale la pena enumerar cuáles son esos aspectos, porque son básicamente todos. Cómo nos alimentamos, cómo nos movemos, cómo nos comunicamos, cómo nos asociamos, etcétera. Y por lo tanto, en este ecosistema de esta sociedad del conocimiento, realmente hay que considerar la multiplicidad de actores que juegan un rol en este ecosistema. Hoy día existe la academia, donde se hace una parte de la investigación científica, existe la empresa, existe el Estado, existen organizaciones no gubernamentales, existe la sociedad civil, existen alianzas y relaciones internacionales, existen fondos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces es un ambiente, un ecosistema que realmente se compone de múltiples actores y de relaciones que son dinámicas y son bastante complejas. Y esa es nuestra sociedad del conocimiento, a través de la cual fluye el conocimiento, que es distinto a cómo circula un objeto, o un bien, o un servicio. El conocimiento tiene otras propiedades, y eso es lo que fluye en una sociedad del conocimiento con esta cantidad de actores. Entonces, primero, como dije anteriormente, creo que es una buena idea legislar sobre esta materia, y el proyecto de ley incluye conceptos importantes para la producción científico-tecnológica, y en particular, ya lo mencionó Cecilia, las obligaciones de articulación entre distintos ministerios, y en particular, esta disminución de trabas para los académicos, para que desde las instituciones de educación superior puedan surgir emprendimientos que van a hacer un aporte a una economía del conocimiento. Creo que ahí hay algunos detalles que uno tendría que ajustar respecto, por ejemplo, a quiénes está dirigido esto, si están facultados para formar empresas en la universidad o el investigador, pero son detalles
relativo a cómo se genera un negocio a partir de la universidad, que creo que se pueden ajustar, pero son cosas bastante menores. Pero me gustaría plantearle en esta oportunidad 3 debilidades que tiene el proyecto que creo que tienen que subsanarse para que, como dije anteriormente, podamos tener un proyecto de ley robusto y que usemos bien esta oportunidad. El primero tiene que ver con que la propiedad intelectual es un vehículo, y quizás el vehículo por excelencia, de la transferencia tecnológica. Y por lo tanto, el proyecto debe ser muy cuidadoso de abordar los temas de propiedad intelectual de manera muy prolija. Y ahí creo que hay algunos artículos que deben mejorarse en su redacción para que seamos claros con las jerarquías de categorías que usamos, enumeraciones de ciertos derechos que son tremendamente relevantes. Entonces tenemos que distinguir muy claramente cuando hablamos de propiedad industrial, propiedad intelectual, secretos industriales, etcétera. Y a lo largo del proyecto uno se encuentra que a veces se refiere a uno de estos conceptos, otras veces a otro, y me parece que referirse, por ejemplo, durante todo el proyecto a propiedad intelectual sería lo más adecuado porque estamos protegiendo una cantidad de categorías que se incluyen dentro de esa categoría mayor. Esa es la primera, ser cuidadoso con cómo se establecen las categorías de protección y de derechos. Lo segundo es que nosotros tenemos obligaciones frente a la comunidad internacional, con tratados internacionales que son nuestros socios comerciales. Y por lo tanto, es recomendable que nuestra legislación sea coherente con esos tratados. Y en ese sentido, ¿cierto?, estos tratados tienen estas categorías, las enumeran los derechos. Y en ese caso sería conveniente que el proyecto de ley realmente siguiera esa nomenclatura para que sea coherente con los tratados internacionales. Y basta referirse, por ejemplo, a los reglamentos europeos sobre transferencia tecnológica o de los acuerdos comerciales, por ejemplo, la ATPIC. El tercer aspecto que creo que hay que ser bastante riguroso tiene que ver con que también sea coherente absolutamente con los derechos que están establecidos en la Constitución. Y en ese sentido, la Constitución nuestra reconoce el derecho de todo tipo de propiedad sobre todo tipo de bienes, incluyendo las creaciones del intelecto. Entonces, en este sentido, hay que ser, por ejemplo, claro con el concepto del dominio público. El concepto del dominio público se utiliza para las producciones artísticas, corresponde a entrega un plazo de protección, que en el caso de las creaciones artísticas son la vida del autor o 70 años después de la publicación. Y este derecho no requiere de gestión alguna, ya que la inscripción de la obra es solo para efectos probatorios. Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy día quizás va más allá de la norma de nuestro ordenamiento jurídico constitucional y tratados internacionales. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los conceptos que ocupamos, por ejemplo, el concepto del dominio público, realmente sea coherente con lo que está en nuestra Constitución y a lo que nosotros hemos adscrito en términos de tratados internacionales. Hay un punto particular que tiene que ver con que la ley considera que si no se reclama un derecho, este pasa al dominio público, y creemos que puede haber otras soluciones a la inactividad por parte del receptor de los fondos públicos, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser un derecho preferente del Estado, más que del dominio público, que son conceptos distintos. Y hay ejemplos de estos internacionales que uno puede buscar y tratar de hacer coherente con esas instancias internacionales. Ese es un primer punto que tiene que ver con conceptos con coherencia, que creo que hay que trabajarlo un poquito más. Lo segundo es que, como mencionó Cecilia, es importante atender las necesidades de la comunidad de investigación que está presente en las universidades, en las instituciones de educación superior. Y este proyecto lo que hace es que aborda esa problemática y establece mecanismos para que el conocimiento pueda salir de ahí hacia emprendimientos de base científica y tecnológica, para lo cual hoy tenemos algunas trabas, y este proyecto adecuadamente intenta solucionarla. Sin embargo, y este quizás es mi análisis más importante, realmente la transferencia tecnológica ocurre en un ecosistema, no solamente entre las universidades y el emprendimiento. La OCDE, por ejemplo, establece que la transferencia de tecnología por parte de empresas multinacionales se considera una de las principales fuentes de conocimiento y crecimiento económico a nivel mundial,
como lo demuestra el creciente enfoque en políticas destinadas a atraer y retener inversión extranjera. Entonces, en ese sentido, llama así poderosamente la atención que el proyecto no incluya disposiciones referidas a los actores de la industria, ya sean pequeños, medianos o grandes. Entonces, da la impresión que se ha dejado de lado un sector que es muy importante de este ecosistema y se ha focalizado en lo que son las universidades y los emprendimientos, pero aquí hay mucho más que eso en relación al sector privado. Entonces, no se establecen disposiciones que fomenten la colaboración de la academia, investigación en la instalación de industrias extranjeras, en la explotación de recursos naturales, etcétera. Y por lo tanto, yo pienso que una ley sobre esta materia debe tratar herramientas para también incentivar, promover y generar un ambiente virtuoso de todo el circuito. Lo mencionó Cecilia. Necesitamos aquí en Chile, hemos hablado mucho de presupuesto para la I+D, pero realmente la gran brecha está en el sector privado. Ese es el sector que tenemos que incentivar a que comience a producir conocimiento con fines de transformar nuestra economía en una economía del conocimiento. Y esa parte yo considero que está dejada de lado en este proyecto y me parece que debe abordarse. Hay distintas maneras, hay países que lo hacen de manera muy dura, exigiendo esto, hay otros que más bien ponen incentivos y ponen, ¿cierto?, que son no llamémosle blandas, pero son incentivos para que la industria se incorpore en esta dimensión de la transferencia, y creo que el proyecto se beneficiaría enormemente de tener entonces un elemento que incorpore al sector productivo. Y el último punto, y eso les traje una lámina, que creo que es súper, les traje una lámina que la traje impresa. Esta, por ejemplo, es el ecosistema de empresas y de pues quizás pasarlas para allá, de empresas, no sé, perdón, el sistema de cómo se crearon vacunas internacionalmente durante la pandemia. Y si ustedes se fijan, en los dos extremos hay universidades. Está, creo que UPenn, que está en un lado, y en la otra Universidad de British Columbia, que se llama la UBC. Aquí falta uno. Entonces se fijan, a mano derecha está la Universidad de Pensilvania, y a la izquierda está la Universidad de British Columbia. Y todo el resto son empresas, y todas las líneas son licenciamiento, que es transferencia de tecnología. Entonces, lo que quiero demostrar con esta lámina es que el ecosistema es un ecosistema complejo, las universidades son una parte importante, pero hay muchas otras instituciones que son fundamentales en la transferencia y que, a mi juicio, deben estar incorporadas en el proyecto. Y finalmente, creo que este proyecto necesita solucionar un tema de espíritu, porque tenemos que estar claros si estamos hablando de transferencia de tecnología o de transferencia de conocimiento, porque son dos cosas distintas. Y la transferencia de tecnología es más estricta, tiene que haber una unidad que tiene la tecnología y la emite, tiene que haber una unidad receptora que la recibe y un procedimiento establecido, ¿cierto?, sistemático de transferencia. Y eso yo no lo veo acá tampoco. Entonces, más bien un proyecto de transferencia de conocimiento, que es más amplio. Y si uno quiere realmente abordar, como a mí me gustaría, el sector privado y la industria, para que nosotros le metamos más y más de a la industria, yo creo que se necesita aquí que el proyecto sea más cercano al espíritu de transferencia tecnológica que a transferencia de conocimiento. Entonces, en resumen, yo creo que es un esfuerzo valioso. Creo que hay que legislar sobre esta materia. Creo que es importante que las universidades participen de esto a través de la formación de emprendimientos y le saquemos las trabas que hoy día tienen, eso es cierto, pero creo que hay otros aspectos que no se abordan de categorías, de coherencia y de incorporación del sector privado para que sea un proyecto mucho más robusto y legislemos esta vez un proyecto que nos va a servir por mucho tiempo y nos va a permitir transitar hacia entonces lo que llamamos una economía del conocimiento. Muchísimas gracias por haberme invitado y encantado entonces de participar de esta discusión. Muchas gracias, ministro Andrés Kub. Vamos a ofrecer ahora la palabra al expresidente de la Fundación Chile y expresidente del Consejo Nacional de CTCI, al señor Álvaro Fischer Abeliuk, y luego abrimos la ronda de consultas.
Ni uno de esos, ya, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación a esta reunión. Creo que la tecnología me está jugando una mala pasada aquí, sí. Yo quisiera referirme en esta ocasión al aspecto que me parece más importante al cual se dirige esta ley, que es el problema de cómo lograr que la generación de conocimiento que se genera, que se crea en los institutos de investigación. En Chile están básicamente radicados las universidades, pero no tendría por qué ser así. Y cómo se logra que eso tenga un impacto productivo y que se traslade al sector productivo y se implemente de manera productiva. Ese encadenamiento es muy importante en una sociedad del conocimiento, como dijo Andrés, porque ese es el mundo en el que nos movemos ahora, pero además es muy importante porque la manera en que esto se concatena es compleja. La ciencia, voy a decirlo de manera muy simplificada y en cápsulas, la ciencia crea conocimiento, la tecnología aplica el conocimiento, la innovación le agrega valor, utiliza esas dos anteriores para agregar valor, que son las cosas valiosas que los seres humanos que estamos en la sociedad apreciamos y utilizamos, y el emprendimiento lo implementa productivamente. Entonces, concatenar todos esos elementos es muy complicado. No es sencillo, es difícil. Los actores que participan en cada uno de esos distintos partes del ecosistema tienen distintas intenciones, usan lenguajes que no son necesariamente los mismos, tienen metáforas para expresarse diversas. Entonces, creo que el gran impedimento, o uno de los grandes impedimentos que existía, era para lograr que la creación de conocimiento, que muchas veces está desprovista del impulso por generar valor económico me refiero, pueda conversar con aquellas partes de la sociedad en que sí hay interés por generar valor económico. Y lograr ese match es lo que yo entiendo está detrás de este proyecto. Y en este proyecto, y en lo que había en el país era una serie de limitaciones para que las universidades públicas por un lado y las privadas por otro pudieran acceder a esto. Generar empresas que pudieran aprovechar los resultados de sus investigaciones en asociación con terceros o no en asociación con terceros, o que terceros vayan a las universidades a pedirlas. Los formatos son múltiples, hay que tener, por eso que es importante dejar cierta libertad y flexibilidad para que ocurra. O en las universidades privadas, que por el problema del lucro, ¿no es cierto?, se veían confinadas a no poder hacer una serie de actividades que podrían ser consideradas que están lucrando con... Entonces, me parece a mí que este proyecto apunta a ese problema fundamental, liberar las restricciones que se encontraban aquellas instituciones que están en la parte de creación de conocimiento, eventualmente tecnología, para que puedan asociarse con más libertad y encontrar formas de coordinarse con otros ámbitos del ecosistema, especialmente en la parte productiva, para que de esa manera se genere el valor que eso provoca o permite que la sociedad genere, y por supuesto con todas las implicancias que eso tiene, tanto en calidad de vida para la población como para el propio fisco, que puede recaudar impuestos de una base más amplia que se logra con el aumento de valor. Así que me parece a mí que ahí está el corazón del conocimiento, y yo en esta intervención lo que me interesaba era abogar por la importancia que eso tiene y no dejarlo pasar, porque yo sé que siempre hay problemas cuando se combina o se incorpora la variable monetaria o del dinero en estos temas, produce escosores de problemas. Yo quería abogar porque no se tenga esa limitación y se aproveche la idea que está planteada en este proyecto para lograrlo de una buena manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Antes de ofrecer la palabra, quiero a mis colegas diputados y diputadas ofrecerle la palabra a la ministra, si hay algo que quieras agregar antes de entrar a la ronda de consultas. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a los diputados, a las diputadas y a los expertos, los saludamos afuera. Nosotros, hemos ido recogiendo todas las preocupaciones. Lo mencionamos cuando presentamos el proyecto. Este es un proyecto que requiere de una discusión porque es técnico y efectivamente se hace cargo de un tema que es complejo por su carácter
sistémico y también porque tiene mucho de cultura de ciencia y tecnología y eso tiene sus propias complejidades. En ese sentido agradecemos los comentarios de los expertos. Quizás el único comentario que voy a hacer respecto de las exposiciones tiene que ver con el componente de los incentivos que mencionaba el exministro. Efectivamente existe este componente y cuando uno mira los conjuntos de regulaciones, claro, hay países que lo exigen, nosotros por tratados internacionales no podemos, pero sí se están considerando muchos de ellos a propósito del pacto fiscal y los elementos asociados a la ley de I+D en ese espacio. Que algo hemos comentado en algunas otras sesiones, pero si fuera de interés como parte de la discusión de este proyecto, también podríamos coordinar que alguien viniera a contar esa otra pata, que por razones de técnica legislativa se separaron, pero que son parte de un mismo conjunto. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra al diputado Johannes Kaiser, que me lo ha solicitado. Muchas gracias, señor presidente. En algunos países, creo que en Chile también puede ser el caso, no soy un tributarista, así que no podría decirlo, la investigación efectivamente se puede deducir de impuestos, ¿no?, a la ganancia. Pero yo creo que no vamos suficientemente lejos, porque nosotros tenemos que saltar por lo menos 2 o 3 escalones desde el punto de vista de lo que ha sido la evolución de nuestra economía. Nosotros para llegar a una sociedad del conocimiento requerimos en la práctica, en este momento, de atraer empresas que estén dispuestas a invertir capital de riesgo en innovación, es decir, y hacer innovación. ¿Cómo hacer eso? La pregunta es si efectivamente nosotros en Chile pudiésemos crear un environment, o sea, una especie de ecosistema que permitiese a esos capitales de riesgo tener un retorno mayor en caso de tener éxito, porque no hay que olvidar de que la mayoría de estos emprendimientos fracasan, de hecho, porque por 1000 razones distintas. Pero aquellos que tienen éxito son los Google de mañana, son los Microsoft de mañana. Entonces, si fuésemos capaces de liberar, por ejemplo, de impuestos a una empresa que aplica tecnología de punta, la última efectivamente desarrolla y aplica tecnología y genera su modelo de negocios en Chile, en combinación con todo lo que eso automáticamente también empieza a generar de relaciones con proveedores, etcétera. Probablemente podríamos en ese sentido suplir hasta cierto punto ciertas deficiencias que tenemos, porque podríamos atraer inversionistas extranjeros también en materia tecnológica. Y no estoy hablando de empresas nuevas, sino que también de empresas que ya se dedican a la investigación, que generan entonces nuevos productos y que por el producto que inventaron, la nueva tecnología, lo que fuere, produciéndose en Chile, etcétera, tuviesen un plazo en el cual, igual que con una patente, no tuviesen que pagar impuestos mientras venden, para recuperar esa inversión. O sea, hacer más atractivo Chile para los capitales de riesgo en materia de capitales de inversión de alto riesgo. No sé si ese sería también un elemento a considerar en esta ecuación, más allá de que efectivamente también las relaciones con las universidades públicas y privadas de las empresas, es decir, los aportes de capital para investigación también debiesen ser considerados deducibles, sin tener necesariamente límites demasiado bajos, en el sentido de decir, ¿sabe? Aquí tiene hasta 10 millones le puede aportar a una universidad, con 10 millones de pesos investigación hoy en día no es nada, ¿no? Para que efectivamente, para que rinda el riesgo, rinda entrar en la aventura de investigar. Eso sería todo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Kaiser. Sigue ofrecida la palabra. Respecto de lo que ha planteado el diputado Kaiser, ¿hay alguno de los expositores que quiera hacer algún comentario, generar algo? Por favor, Andrés. Sí, yo solamente, nosotros tenemos un sistema de I+D y un financiamiento de la I+D que se basa principalmente en fondos públicos. Y tenemos una proporción
menor, que ha ido creciendo, pero menor de aporte del sector privado. En países desarrollados, el sector público invierte aproximadamente 1/3, el sector privado 2/3. Este año salió una noticia que nosotros habíamos cruzado un borde del 50-50, o sea, vamos en la dirección correcta. Yo creo que son necesarias medidas para que ese vector se acelere. Y eso tiene que ver con incentivos, tiene que ver con formación de capital humano, tiene que ver con vinculación de la empresa con el mundo de la investigación en las universidades. Y yo creo que Álvaro lo ha dicho muchas veces, pero aquí no hay una bala de plata. Aquí hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo que vayan moviendo ese vector y acelerándolo. Tenemos una ley de I+D, y la ley de I+D es una buena ley de incentivo tributario para las empresas. Las empresas lo usan poco. Las empresas grandes lo usan porque desarrollan la musculatura para postular. Las empresas más pequeñas en general no lo hacen. Entonces, como dijo la ministra, yo creo que es bueno también darse cuenta que hay que hacer varias cosas al mismo tiempo. Y la ley de I+D también es una ley que tenemos que ir ajustando para que sea, para las empresas, algo que sea más atractivo, que sea más factible. Allí hay un problema, que es la ley de I+D y cómo hacerla que las empresas la usen más para acelerar este vector. Muy bien, ahí hay un tema que yo creo que hay que tratar. Aquí hay otro, que es que la transferencia no solamente ocurre entre las universidades y los pequeños emprendimientos o las startups. En ese diagrama que les muestro, la gran mayoría son empresas, y son empresas consolidadas, no son pequeños startups. Y hay que también tener un set de reglas claras para que eso pueda ocurrir y ocurra con mayor facilidad. Y ocurra, por ejemplo, para cuando tengamos inversión extranjera. Estamos hablando, por ejemplo, de litio, estamos hablando de hidrógeno verde hoy día, ¿cierto? Que son como las grandes posibilidades que tiene Chile en términos energéticos, en términos de desarrollo tecnológico con el litio. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que ese conocimiento quede en Chile, para que ese conocimiento se transfiera a los proveedores, se transfiera también a los otros actores del ecosistema nacional? Y eso requiere incentivos para que esa inversión extranjera, por ejemplo, deje capacidades instaladas y las aprovechemos, y de ahí surjan también otras direcciones de negocios y de la economía del conocimiento. Entonces, yo estoy súper de acuerdo que incentivos tributarios es una herramienta. Aquí tenemos otra herramienta y tenemos que ir construyendo una serie de herramientas para que el sector privado se vea más atraído a participar de una economía del conocimiento, que significa basar los negocios en nuevo conocimiento, en tecnología y en innovación. Por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Si yo quisiera retomar un punto que mencioné muy brevemente en mi primera intervención, y es que en Chile tenemos mucha gente joven, muy talentosa, y que de alguna manera el sistema no ha permitido que se incorporen todos ellos y estamos perdiendo mucho talento, mucha gente. Yo estoy aburrida de formar doctores que están todos trabajando en universidades o en empresas extranjeras. O sea, ¿por qué no los incorporamos al sistema acá? Y claramente la gente más joven tiene mucho interés en participar en proyectos que tengan una conexión directa entre la generación de conocimiento y la aplicación del conocimiento. Y tenemos algunos ejemplos de gente joven que ha generado empresas muy notables como Notco, por ejemplo, que es impresionante lo que ha significado en términos monetarios, como decía Álvaro Fischer. Entonces, yo creo que como primer paso es muy importante impulsar que las universidades participen en la generación de estas empresas de base científica tecnológica y, por lo tanto, eliminar todas las trabas que existen en este momento para que lo hagan. Además, yo planteé que junto con incentivar la inserción de jóvenes talentosos que estamos perdiendo en este momento, también tenemos que potenciar la interacción con empresas no solo nacionales, sino que también internacionales. Creo que eso también es un punto central si queremos despegar en este aspecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ti, Cecilia. Diputada Laura, y luego, pues, Álvaro, hacer uso de la palabra. Gracias, presidente.
Quería hacer una consulta a la ministra por su intermedio, escuchando a nuestros expositores y en el entendido de la importancia de que la transferencia tecnológica se haga en un ecosistema que considere universidad, emprendimiento y también el sector privado en el entendido de pequeñas, medianas y grandes empresas. Quisiera preguntarle, ministra, por su intermedio, presidente, ¿cómo este proyecto de ley aborda la involucración de todos estos actores en el ecosistema de transferencia tecnológica? Muchas gracias. Ahí sí. Bueno, agradezco la pregunta. Efectivamente, el ecosistema tiene varias partes y ahí lo que decía Andrés tiene toda la razón. Hay diferentes necesidades dependiendo del tipo de actividad que se genera. Una empresa de base científica tecnológica que se está generando tiene como principal capital es el conocimiento que genera, ¿verdad? Y no tiene historia crediticia, está recién partiendo, lo único que tiene es un grupo de personas con un muy buen conocimiento que puede tener una aplicación práctica. Y ese grupo es probablemente el más difícil de hacer despegar. Tanto es así que desde hace ya algunos años tenemos un programa específico, Startup Ciencia, que se creó en la época en que Andrés era ministro, que lo que busca es empujar con apoyo financiero a esas primeras empresas. Esas empresas son también las que tienen un mayor vínculo con la universidad y son el principal foco de este proyecto de ley, en la lógica de profesores universitarios que están en laboratorios, que generan un conocimiento que puede transformarse en una empresa y esto los ayuda en ese proceso para que no tengan que optar por estar en un lado o en el otro, que ahí es donde muchas veces perdemos a varios de los investigadores que menciona la presidenta de la Academia de Ciencias. Hay un segundo grupo que son empresas de mayor tamaño, ¿verdad? Empresas medianas o empresas grandes que tienen un interés de empezar a incorporar investigación y desarrollo en sus procesos, ¿verdad? Y ahí voy a súper simplificarlo y los expertos me corrigen, pero tienen básicamente dos alternativas. O lo hacen in-house, y en ese caso contratan a doctores o a investigadores y echan mano al crédito tributario, que es una ley que hoy día está vigente y que se está revisando a propósito del pacto fiscal, o generan estos contratos tecnológicos o algún mecanismo de transferencia tecnológica con una universidad o con otra empresa. Y ahí entran los formatos de licenciamiento, por ejemplo, que también están abordados dentro del proyecto de ley y que permite a las universidades mantener propiedad del invento a través de sus investigadores y según sus propias políticas de propiedad intelectual, pero licenciarlo a estas empresas que pueden utilizarlo. Y esa segunda parte también está abordado dentro del proyecto de ley. Ahora, dicho eso, y para ser súper franca, esto no es suficiente para resolver todos los problemas de la transferencia. Aquí hay temas que son culturales al interior de la industria, hay temas de inserción, como mencionaba Cecilia, hay temas de financiamiento asociados que también son... pero también es cierto que, y esto fue una decisión que tomamos como ejecutivo en la elaboración del proyecto de ley, que es que muchos de estos temas son complejos por sí mismos y por lo tanto optamos por identificar aquellas trabas que eran las más urgentes, que sabemos que están teniendo un mayor perjuicio y que requieren de iniciativa legal, porque muchas de estas no la requieren, y esas fueron las que se incorporaron al proyecto de ley. Pero esto evidentemente se inserta en un sistema donde hay herramientas de fomento con subsidios, donde hay créditos tributarios, donde hay una serie de otros elementos que son parte también de los instrumentos que tenemos. Muchas gracias, ministra. Álvaro. Ya. Gracias, presidente. Quería hacer un comentario respecto de lo que el diputado Kaiser mencionó en torno a las empresas y los incentivos que requieren para su desarrollo. Efectivamente existe en Chile la ley de incentivo tributario del I+D y hay otras también, otros incentivos que se pueden hacer si se hace investigación en conjunto con las universidades. Hay varias leyes y no se utilizan con la fuerza que uno esperaría. Entonces la pregunta es qué es lo que está ocurriendo, ¿ah? Y por qué en Chile tenemos una inversión que está 1/3 en el sector privado y 2/3 en el Estado, o mitad y mitad según las últimas mediciones, no sé, pero siempre las mediciones como que fluctúan mucho y uno no sabe cuál es la precisa, pero en todo caso difiere de la proporción que hay en los países desarrollados. Y la razón fundamental es porque en los países desarrollados
la cantidad de empresas de base científica o tecnológica, y en esto creo que, no sé si la nomenclatura que usaste tú, Aysen, era las empresas de base científica y tecnológica, las startups. Bueno, yo creo que son todas. O sea, si uno piensa en las grandes compañías tecnológicas, uno pensaría que esas son empresas de base científica y tecnológica. Entonces, lo que ocurre es que no tenemos suficientes empresas de base científica o tecnológica que demanden con fuerza digamos, el uso de ciencia y tecnología o la investigación en ciencia y tecnología para aplicarla, etcétera, etcétera. Entonces, hacer crecer esa base de empresas chicas y grandes y medianas es el tema que está un poco detrás de todo esto. Y para que eso ocurra, la mala noticia es que no es que el Estado deje de invertir para que aumente la participación del sector privado. Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es robustecer la base, el fundamento científico tecnológico del país, mantener ese esfuerzo e incrementarlo, porque ese es el que va a permitir que las nuevas generaciones de emprendedores utilicen esa base más robusta, la nacional y la internacional, por supuesto, para generar una mayor cantidad de empresas científicas de base científica y tecnológica. Y ahí comienza este círculo virtuoso, que al aumentar aquellas, va a haber más demanda por ciencia y tecnología, y por lo tanto, lentamente se va a producir esta modificación de la proporción de 1/3, 2/3 hacia lo opuesto. Y creo que es importante tener en cuenta eso, a pesar de que no está directamente relacionado con la ley, pero como todas estas cosas se entremezclan unas con otras, quería hacer esta mención. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo, Andrés? ¿Tú? Me gustaría. Sí, por favor. Yo tengo una pregunta después. Muchas gracias. Sí, muy breve, presidente. Dos cosas. A mí me gusta el concepto que Álvaro lo ha explicitado varias veces, y creo que estamos todos súper de acuerdo, que aquí no hay bala de plata, no hay una sola cosa que hay que hacer. Aquí hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y tenemos que aprovechar la oportunidad para hacer varias de ellas que nos vayan moviendo hacia esta cosa que llamamos la economía del conocimiento. Lo que sí yo creo es que hay dos maneras de partir con el proyecto, y entiendo lo que mencionó la ministra, que tiene que ver con partir desde desatar trabas que existen en las universidades, que son trabas reales, y que va a ser un aporte si esas trabas no existen. No hay ninguna duda de eso. Por lo tanto, yo creo, y aquí creo que estamos más o menos de acuerdo, en que el proyecto de ley aborda el tema de las universidades y su transferencia hacia las nuevas empresas emergentes o emprendimientos de base científico y tecnológico, porque uno destraba ciertas cosas. Y está bien. Y esa es una manera de verlo, de partir de estas trabas de la universidad. Hay otra manera que yo creo que beneficiaría al proyecto, que no es partir desde la traba, sino que es partir realmente de que la traba no sea el driver del proyecto, sino que el impacto económico sea el driver del proyecto. Y está bien, nosotros necesitamos nuevas empresas de base científica y tecnológica, pero nos vamos a demorar décadas que esas empresas crezcan y proliferen, cuando al mismo tiempo hoy día tenemos empresas en Chile de mayor tamaño que, si uno las compara con el mismo tipo de empresas en el extranjero, el mismo tipo de empresa en el extranjero es una empresa intensiva en I+D. Y aquí una empresa que se dedica al mismo rubro no es necesariamente intensiva en conocimiento. Entonces, lo que me parece a mí es que hay un driver de impacto que deberíamos considerar. No solamente el driver de las trabas, de impacto económico, porque hay mucho que hacer con las empresas que tenemos hoy día en Chile. Empresas en la minería, en acuicultura, en frutas, en alimentos en general. Hay mucho que hacer, porque si uno las compara, las empresas afuera lo hacen, y lo hacen mucho. Y como dices tú, cualquier empresa que se venga a instalar en Chile, una empresa de hidrógeno, ¿cierto?, va a hacer su I+D en su lugar de origen. ¿Lo va a hacer en Chile? No sabemos. ¿Nos gustaría que lo hiciera? A mí me gustaría que lo hiciera. Y eso es lo que yo creo que hay que incentivar en este proyecto, que tengamos como objetivo en la mira el driver económico, no necesariamente el driver de desatar trabas, que son reales y que existen y que yo las celebro, ¿eh? Y creo que eso tiene que quedar súper claro, que estamos de acuerdo. Digamos, hay un aspecto universidad, startup, que hay que destrabar. Bien. ¿Cuánto va a impactar?
versus otras cosas que podríamos hacer el mismo proyecto que tengan un gran impacto, considerando que nuestra economía necesita que le metamos I+D hoy día, no solamente a las empresas emergentes, sino que en general. Y de nuevo, va de la mano con hacer cambios en otros cuerpos regulatorios. La ley de I+D, sin duda, ¿cierto? Para meter más empresas. Pero quizá aquí también hay que meterle la dimensión del sector privado, que yo la veo ausente, y que sí es una herramienta para que el proyecto tenga como driver el impacto económico, y logremos que esto mueva la aguja. Y eso es lo que a mí me gustaría ver en un proyecto que tenga el potencial de mover la aguja en la economía. Muchas gracias, presidente. Me voy a dar la palabra a mí mismo porque... Mira, yo he escuchado con bastante atención, la verdad, a quienes han hecho sus exposiciones, a Cecilia, a Álvaro, bueno, a Andrés Kup, y creo que es bien interesante porque no siempre uno tiene a la directora de la Academia de Ciencias al frente, ¿no? Bueno, un ex director de una fundación tan importante y además un ex ministro, y por eso quiero plantearlo, porque tenemos una visión de la ministra y un ex ministro. Entonces, mi pregunta va en lo siguiente, y va en base a los tres dirigidos. Yo escuchaba ahora recién Andrés decir, mira, este es un proyecto, como está presentado, que sí, tiene la gracia que destraba el mundo de las universidades, y también lo planteó Álvaro y la propia Cecilia al inicio. Pero tiene un faltante, es el faltante, ¿no es cierto?, de poner el driver más económico, es decir, de desarrollo empresarial. Entonces, yo la consulta que les quiero hacer a cada uno es, cuando uno discute un proyecto de ley, y por eso la experiencia de ustedes es tan importante, y la experiencia de un exministro, eso faltante en un proyecto que no está a lo mejor puesto hoy día, que no está escrito en el articulado inicial, se puede incorporar en la discusión en particular, lo incorporamos a partir de indicaciones que podamos presentar los diputados, es decir, cómo también lo imaginan ustedes, y en ese sentido me parece interesante la experiencia de un exministro, es decir, y ahí lo pregunto directamente a Andrés Kup, si fuese este tu proyecto, ¿no es cierto?, tú sentado de ministro haciendo esta exposición, tú, por ejemplo, estas dudas, como este driver económico que falta, ¿lo incorporarías? ¿Estarías en la apertura, por ejemplo, de que a través de las indicaciones que los parlamentarios pudiésemos presentar se incorporase en un proyecto? Esa me consulta. O dicho eso, la segunda consulta, si a partir de las exposiciones que ustedes han hecho, hoy este es un proyecto que a lo menos vale la pena someterlo a una votación general con las adecuaciones que haya que hacerle, pero a raíz justamente de que esta no es la bala de plata, hay muchas otras, pero en la medida que más demoramos las balas que utilizamos, esto más se ralentiza. Entonces, si vale la pena, más allá de las faltas que tiene el proyecto, lo estoy planteando en esos términos, o lo que uno pueda mejorar del proyecto, si no vale la pena, en opinión de ustedes, que a lo menos en general esto ya se entra a discutir de manera mucho más directa, como una idea general a ser legislada, que obviamente tiene que ser enriquecida a partir no solo de las indicaciones de los parlamentarios, sino que también todo lo que nosotros vayamos recogiendo de otros expertos. Eso. Presidente, voy a tomar la palabra. Yo comparto con Andrés que el tema de la transferencia tecnológica, científico-tecnológica, transferencia de conocimiento en general, es un tema complejo y que tiene más variables que las que están incorporadas en este proyecto. Sin embargo, yo creo que la señal que da este proyecto, acotado a un punto específico, en que conecta al mundo de la investigación, que hacen las universidades públicas o privadas, directamente con el mundo productivo, al permitirles generar compañías, al permitirles tener participación, al permitir a los propios investigadores que participen de los beneficios de aquello que hacen, creo que es una señal muy potente para entregarla con rapidez y que se entienda que estos dos mundos tienen que conversar de una manera apropiada. Entonces pienso, y a lo mejor el modelo de Andrés de ser más comprensivo
podría dilatar una discusión y postergarla, y yo preferiría, esta es una preferencia personal, que rápidamente tuviéramos esto instalado como una, porque la señal es muy potente, entonces, pero es una opinión personal. Sí, muchas gracias, presidente. A ver, yo lo dije al principio, yo creo que esto es una discusión técnica compleja. Es difícil abrir este tipo de discusiones, es difícil encontrar los espacios para este tipo de discusiones. Entonces yo estoy de acuerdo con Álvaro que esto es una señal importante. Y así he tratado de dejarlo súper claro de que me parece un proyecto relevante de discutir y me parece que hay que legislar sobre esta materia sin ninguna duda. Pero me costaría dejar pasar la oportunidad del impacto, de mover la aguja. Y siendo súper concreto, yo creo que esto podría aprobarse en general. Si tú me dices qué es lo que haría yo trataría de que esto se aprobara en general, una idea de legislar, y le pondría indicaciones que complementaran lo que existe hoy día en el proyecto y lo complementaran hacia este sector que está ausente del proyecto, entendiendo que no vamos a solucionar todo en este proyecto, pero que sí tiene que tener no solamente señales al mundo de la universidad y de los startups, tiene que tener señales también para nuestro mundo de la economía, que no se mueve hoy día a partir de startups, se mueve a partir de empresas consolidadas que son quienes producen hoy día y hacen que la economía se mueva. Entonces, mi opinión personal, de nuevo, como dijo Álvaro, sería, yo creo que esto es una buena idea legislar, pero creo que necesita indicaciones, y creo que esas indicaciones tienen que estar incorporadas para que este proyecto sea un proyecto más robusto, que tenga la posibilidad de mover la aguja. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Álvaro, que es un proyecto muy importante que debería aprobarse, ¿no? Pero también pienso que si tiene indicaciones, que no sean indicaciones demasiado grandes, podría esto contribuir a mejorar el proyecto de ley. Eso, bien en resumen, digamos. Indicaciones bien precisas, bien acotadas, ¿ya? Para que no se dilate más la aprobación. Eso sería mi recomendación. Don Kaiser. En el marco de lo planteado, de las posibilidades que en la tramitación se mejorase a través de indicaciones, el texto de este proyecto, señor presidente, me gustaría saber cuál es la disposición del Ejecutivo a respaldar indicaciones que pudiesen ser de iniciativa exclusiva del presidente de la República y que consideremos necesarias para lograr los objetivos que aquí nos hemos puesto. Muchas gracias, señor presidente. ¿Tú me habías pedido la palabra? Sí, por favor. No, quisiera, gracias presidente, quisiera hacer un comentario respecto de un tema que ha estado en esta conversación varias veces, el tema de las empresas pequeñas, los startups y las empresas grandes. Yo creo que cuando este proyecto no solamente, como lo entiendo yo, no solamente conecta a las universidades o a las investigaciones que se hagan en las universidades o en otros institutos de investigación con las empresas que se están formando, sino que las puede conectar directamente con las empresas grandes, porque cuando una universidad forma una compañía o se junta con algunos emprendedores para desarrollar alguna de esos, digamos, aprovechar los conocimientos generados en alguna de sus investigaciones, esos pueden estar perfectamente ligarse o conectarse o contratarse con las empresas grandes. O sea, las empresas grandes están siempre buscando hacer cosas nuevas, a lo mejor lo hacen a través de empresas pequeñas, con algún emprendedor. O sea, la conexión que se produce no es necesariamente con empresas que se están formando o que las propias universidades formen. Yo creo que esta liberación, este destrabamiento para permitir que las universidades tengan libertad para ingresar a este mundo, creo que lo permite hacerlo tanto con las empresas pequeñas y con las empresas grandes, y creo que la distinción entre grandes y pequeñas, si bien es importante para muchas cosas, en este caso es bueno pensarlas como todas, porque están todas conectadas de una u otra manera entre sí, para desarrollar, cada una en su ámbito y en sus intereses, tienen coincidencias para hacerlo. Las empresas grandes están llenas de iniciativas o buscando iniciativas de empresas pequeñas que pueden aportarles conocimiento y que incidan en lo que están haciendo ellos con innovación, etcétera. Entonces, ese es un mundo muy dinámico, muy fértil, y no hay que pensarlo como aislados unas de otras.
Muchas gracias. A ver, yo quisiera partir recordando y destacando también el origen de este proyecto, que está muy vinculado al mundo de las universidades. Este proyecto ha logrado, creo, levantar un apoyo relevante de las universidades públicas y privadas, y quiero decir no solo de las universidades, sino que de sus rectores, y lo menciono a propósito del componente cultural de la transferencia tecnológica, que no es menor. Quizás no lo vamos a poder abordar desde una ley, pero una ley sí empuja, sobre todo cuando tiene a todas estas instituciones detrás, a generar estos cambios culturales que son fundamentales. Dicho eso, lo hemos señalado en todas las ocasiones, nosotros completamente disponibles para trabajar indicaciones que vayan mejorando el proyecto, incluso para respaldarla en el caso de que fueran iniciativas del Ejecutivo. La restricción que tenemos, que es parte de la decisión, es que este proyecto es un proyecto que no roga gasto, y por lo tanto los temas vinculados a incentivos tributarios u otros se tienen que trabajar al alero del pacto fiscal y de lo que está llevando el ministro Marcel, pero en todas las demás materias, por supuesto que nosotros completamente disponibles para trabajar indicaciones juntos. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe. Lo que sucede, por su intermedio, señor presidente, es que nosotros ya tenemos la facultad de legislar lo que sea que no rogue gasto. Es decir, ahí no necesito el patrocinio del Ejecutivo. Nosotros no necesitaríamos el patrocinio del Ejecutivo. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos, porque usted está siendo dependiente del pacto fiscal que esto funcione. Y son dos iniciativas distintas. Entonces, a lo que voy, señor presidente, es que yo no creo que un tema que es de política general económica debiese ser mezclado con este tema que es muy específico, que tiene que ver entonces con un espacio donde yo creo que hemos alcanzado amplio consenso. Meter esto o el éxito de este proyecto o hacerlo dependiente de un contencioso, donde aquí no tendríamos mayores conflictos probables en muchas materias, no me parece razonable. Entonces, apelaría al Ejecutivo, por su intermedio, señor presidente, a considerar darnos libertad y colegislar con nosotros aquí un proyecto que se haga cargo de todas las inquietudes que hemos escuchado en esta mesa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Ministro, ¿quiere agregar algo? Solo por aclarar el punto, son iniciativas que no son codependientes, sino que apuntan a distintos espacios de un mismo sistema. Solo para aclarar ese punto, no es que el éxito de este levantar trabas dependa de lo otro, sino que ambas apuntan a distintos problemas dentro del sistema. Solo quería aclarar ese punto. Perfecto. Yo quiero plantear una propuesta a mis colegas. Si les parece bien, obviamente, porque se requiere unanimidad. Esta sesión no fue convocada para votar en general el proyecto, ¿ok? Entonces, no, está bien, por eso es una propuesta. Si aquí, para eso se requiere unanimidad si uno quisiese votar. Primero me gustaría recabar si hay unanimidad de lo que estamos para votar en general. Por eso hice las consultas que hoy día están y me parecía tan relevante escuchar la opinión del exministro. Si no hubiese, obviamente lo votamos la próxima semana, si tampoco esto es una cosa de apuro, pero a mí me interesa ir generando, primero valorar la señal que se ha hecho de entrar con este proyecto por esta vía. Segundo, porque cuando leyeron la cuenta también el proyecto de inteligencia artificial entró por acá y me alegro del cambio de opinión del ministerio, que lo quería ingresar por el Senado. ¿Ya? No, también para... Sí, no, pero digamos las cosas por su nombre aquí. Entonces a mí me parece bien que, y por eso lo quiero valorar, que por lo menos proyectos que de a poco comienzan a mover la aguja, como ha planteado el exministro, comience su discusión en la comisión de la Cámara de Diputados. Por eso, con mucha libertad, quisiese primero recabar si hay ánimo, unanimidad de votar esto en general ahora, o el ánimo es que lo podamos votar la próxima semana. Quiero plantearlo. Sí, por favor. Gracias, presidente. Solo quisiera saber, antes de votar,
Si se contactó a todas las personas que se iban a invitar. Yo mandé varios invitados, no sé si se tomó contacto con todos ellos. Secretaria. Algunos invitados precisamente propuestos por la diputada Labra, pero también se pueden invitar como expertos durante la discusión en particular. Preferiría hacerlo como corresponde y que se licite y puedan venir a exponer y posteriormente votar en general. Por lo que yo al menos no doy la unanimidad. No, perfecto. No habiendo unanimidad, no hay nada más que comentar en ese aspecto. Yo lo que les pediría es que pudiésemos a los invitados contactarlos, a quienes faltan, que expongan la próxima sesión y que votemos al final de esa sesión el proyecto. O sea, para que lo dejemos a firme, ¿les parece? Claro, al final de la sesión. Porque luego de eso viene otra semana distrital, si es que no hay algún problema y tenemos que volver. Pero más allá de eso, yo creo que eso es bien razonable, me parece bien lo que ha planteado la diputada Labra, por eso no lo quise poner así como algo taxativo. Pero sí me parece que dar la señal de votar la próxima semana y luego entrar ya a discutir también el proyecto de inteligencia artificial, porque creo que esos dos elementos sí ayudan a mover la aguja en esto. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, por favor, diputada Olivera. Sí. No, se cortan las comunicaciones. No, yo, presidente, tuve que salir unos minutos, entonces no alcancé a terminar de escuchar a don Álvaro, pero le agradezco de todas maneras, alcancé a escuchar el principio y por supuesto a don Andrés, agradecerle la intervención, lo mismo que a la señora Cecilia. Y saludar a la ministra, perdón, ministra. Solamente que agradecer porque yo tomé algunos puntos aquí que creo que son importantes para que los mantengamos y dentro de la discusión del proyecto, y que la ministra yo sé que siempre ha tenido la voluntad de recoger todas las inquietudes que salen desde esta comisión. Creo súper importante lo que abordó el exministro cuando habla de la propiedad intelectual, que son puntos importantes, las obligaciones internacionales, porque hemos intentado en varios proyectos estar acordes a los tratados que tenemos como país, por lo tanto creo que son puntos importantes que yo por lo menos no lo había escuchado de otros expositores, por lo tanto le agradezco. Y que también ellos coinciden con lo que ya otras personas han dicho en esta comisión, que tiene relación con las universidades y que también está esa preocupación del traspaso desde la universidad, también abrir el espectro a otros que son importantes también dentro de cualquier desarrollo. Y agradezco también el mapa que nos traía don Andrés, porque finalmente ahí uno también puede ver que siempre, y yo soy una convencida de eso, siempre he creído que la alianza público-privada tiene que estar, ojalá, en la mayoría de las políticas públicas que se desarrollan dentro de un país. Eso, presidente, agradecerles nuevamente y muchas gracias, ministro, también. Diputado Kaiser. Sí, una solicitud antes de que cerremos, señor presidente, a ver si podemos solicitarle a la Biblioteca del Congreso que nos haga un informe respecto de qué legislación internacional estaría relacionada con este proyecto de ley, para ver si entramos dentro de esos estándares o si hay que modificar algún estándar o tenemos efectivamente algún problema con la legislación internacional, que también puede darse. No, muchas gracias, señor presidente. Diputada Olivera, y luego tiene la palabra la secretaria de la comisión. Sí, solo decirle, presidente, que el otro día yo hice una solicitud a la biblioteca de la legislación comparada y también del acuerdo que tienen, no me acuerdo cómo eran las siglas, que ya también las mencionaron, que tienen que ver con Europa, de eso me acuerdo, pero que también se hizo esa solicitud, por si acaso. Muchas gracias.
Presidente, la biblioteca y Raimundo, que está precisamente ahí en el Zoom, ya están trabajando en el tema. El diputado Kaiser. Gracias. Lo que estaba planteando es que nosotros tenemos tratado de libre comercio con China, con los Estados Unidos, con la Unión Europea, y en los 3 casos, si no me equivoco, y con el sudeste asiático, y en todos estos casos hay normas que tienen que ver con propiedad intelectual, y entonces sería relevante ver si nosotros estamos trabajando dentro de ese marco o no lo estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer la presencia en primer lugar de nuestros invitados, del ministro Andrés Krupp, de Álvaro Fischer, ¿no es cierto?, de la Fundación Chile, de Cecilia Hidalgo, también de la Academia de Ciencias de la Universidad de Chile, obviamente a la ministra por la presencia hoy, y no teniendo o habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y quedando de acuerdo que en la próxima sesión, junto con escuchar a los invitados de la diputada Nabra, vamos a votar en general el proyecto, a los invitados. Así es. Se levanta la sesión. Muchas gracias.